Vamos a comenzar el tema 11, perspectiva. Y lo vamos a hacer, como ya hemos hecho con las intersecciones en el sistema diédrico, lo vamos a hacer utilizando el Centro de Recursos Educativos de Andalucía. No me da tiempo a hacer tantos vídeos como necesitamos para poder llegar a explicar estas cuestiones que son muy gráficas, entonces tenéis que hacer vosotros el esfuerzo. Primera cuestión que tenéis que hacer durante el día de hoy: estudiar y hacer apuntes sobre la unidad 4, tema 1, que tiene por título Asanometría ortogonal y oblicua. En esto vamos a introducirnos ya en otro apartado de nuestro tema, porque el orden de los capítulos es ligeramente distinto, pero aquí en asonometría oblicua ya nos estamos adelantando un poco y eso no viene bien, ¿eh? Y después de hacer los apuntes y estudiarlo todo, vamos a hacer un ejercicio. Yo le he llamado ISO 1, primer ejercicio de isometría o de asonómetro. Asonometría ortogonal. Se trata de hacer el último ejercicio que aparece en el apartado 3.2. Al final aparece un ejercicio, una propuesta de ejercicio, lo tenéis que hacer. Os he dibujado también una pequeña perspectiva de en qué consiste la perspectiva. Lo voy a comentar, aunque ya a través de esto lo tenéis que estudiar. En definitiva, consiste en colocar tres planos coordenados que forman entre sí 90 grados. Se le identifica o se le suele llamar triedro, rectángulo, porque tiene tres ángulos rectos, en donde los planos se cortan 2 a 2 y entonces tenemos tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, de forma que en el espacio el eje X y el eje Y forman 90 grados, el eje X y el eje Z forman 90 grados y el eje Y y el eje Z forman 90 grados. Vamos a suponer que lo colocamos apoyado por el vértice en un plano que le he llamado plano del cuadro o plano del papel. Lo colocamos apoyado en este plano. Y claro, cada eje tiene un ángulo distinto con el plano del cuadro. El eje X tiene un ángulo alfa, el eje Y ángulo beta y el eje Z el ángulo gamma, alfa, beta y gamma. De forma que nosotros el triedro lo podemos colocar, girar un poquitín más, de forma que puede estar más cerca del plano del cuadro el eje X que por ejemplo el eje Y. Y entonces podemos obtener distintos tipos de asonometría, que puede ser la dimétrica, la trimétrica y la isométrica, que es la que vamos a utilizar nosotros. ¿Qué pasa si nosotros colocamos el triedro de forma que el ángulo alfa, el beta y el gamma sean iguales? Alfa igual a beta igual a gamma. Pues entonces los tres ejes forman el mismo ángulo con el plano del cuadro. Entonces se llama asonometría isométrica, que es la que vamos a utilizar este año. Isométrica. Pero tenéis que ir estudiando el tema de los coeficientes de reducción. Aquí lo han explicado con más detalle. Hay varios métodos para resolverlo. En segundo vamos a continuar, pero os tenéis que estudiar los coeficientes de reducción que aparecen aquí, ¿vale? En definitiva, si estamos utilizando la perspectiva asonométrica isométrica, en donde los ángulos que forman los ejes con el plano del cuadro son iguales, entonces al proyectar, porque estamos utilizando la proyección cilíndrica ortogonal, los rayos proyectantes son así, perpendiculares al plano del papel, al plano del cuadro. Y hay un rayo proyectante que pasa, por ejemplo, por el punto A y produce su proyección en el plano del cuadro, plano del papel, que le llamamos A'. Este punto, que puede ser el punto B, pues produce su proyección en un punto del papel B', y así con los tres ejes, de forma que lo que yo he pintado en rojo sería la proyección de los ejes que tenemos en el espacio. Este sería el eje X, este sería la proyección del eje Y y este de aquí sería la proyección del eje Z. Continuamos. Si hemos quedado que los tres ángulos son iguales, entonces la proyección de los ejes sobre el plano del papel adoptaría esta forma, esta posición. Los ejes proyectados formarían entre sí 120 grados. 120 grados. Y aquí hablamos de una cosa que os soléis equivocar. Cuando hacemos dibujos a mano, pintáis los ejes así casi formando 90 grados. Esto estaría mal. Esto estaría mal. Tenéis que intentar que el ángulo que separa que hay entre el eje X y el eje Y
sea de 120 grados. Este es el origen. ¿Y qué es lo que ocurre en este tipo de perspectiva, la sonométrica? Bueno, pues que como el eje está en el espacio, la proyección de una determinada unidad, por ejemplo 1 centímetro sobre el plano del papel, la proyección que se produce de este segmento unidad es más pequeña, le llamamos U sub X, reducción o la escala del eje X. Es decir, se produce un coeficiente, se utiliza un coeficiente de reducción, porque esta medida es mayor que esta, que la que se proyecta. Y ese coeficiente de reducción se obtiene aquí, es una razón de proporción entre este segmento, proyección, y este segmento, objeto en el espacio o hipotenusa. Aquí tenemos un triángulo rectángulo donde este ángulo es alfa. Proyección, hipotenusa. Por trigonometría vemos que esta relación es igual al coseno de alfa, ¿vale? Bien, pues esto lo vamos a dejar aquí porque no me quiero extender más. Miráis y os estudiáis eso y anotáis unos buenos apuntes porque podría entrar en algún ejercicio tipo formulario que vamos a hacer. Y ahora ya pasamos a la representación del punto. Vamos a ver. En definitiva, cuando nosotros representamos un punto en isométrico, lo estoy pintando a mano, un punto en isométrico va a tener siempre cuatro proyecciones. Cuatro proyecciones. Una que se llama directa y 3 que se hacen sobre los planos de proyección y 3 secundarias. 3 secundarias. Vamos a partir de, por ejemplo, colocar aquí el punto A. Lo voy a poner aquí. De forma que a la proyección directa le vamos a colocar una letra mayúscula. Y esta proyección directa produce, vamos a quitarlo de ahí, de este sitio. Vamos a colocarlo. Estoy haciendo el vídeo por la noche y no se ve muy bien, ¿verdad? Se producen sombras con el foco. Este es el punto A. Y si trazamos una perpendicular desde ese punto al plano X, O, Y, se obtiene una proyección que le vamos a llamar proyección horizontal. O en estos apuntes a esta proyección le colocan la letra A minúscula. A minúscula. Si nosotros trazamos una perpendicular desde la proyección directa al plano X, O, Z, obtenemos otra proyección que, según la Junta de Andalucía, la nomenclatura que utilizan, a esta le ponen una comilla. Y si trazamos una perpendicular desde el punto A al plano Y o Z, se obtiene otra proyección. Así que a partir de ahora un punto va a tener 4 proyecciones. No es igual que en diédrico, que tenía 2 y que a veces utilizábamos una tercera, ¿verdad? La de perfil. Nosotros aquí vamos a tener siempre 4 proyecciones. A esta que tenemos aquí la llamaremos A segunda, ¿vale? Según los apuntes que habéis estudiado. Bien, vamos a identificar entonces, porque esto se trata de representar un punto en el espacio. Vamos a identificar, por ejemplo, el punto A. El punto A, que tiene de coordenadas, le vamos a poner de coordenadas 2, 4, 3. Estas son igual que hacíamos en diédrico, pero ahora la representación es en perspectiva. Se va a ver las 3 dimensiones de los objetos. Mirad, este número era la cota. Este número era el alejamiento. Y este número de aquí era la distancia. Llamábamos así en diédrico: distancia, alejamiento, cota. Bien, más cosas. En perspectiva asonométrica isométrica, que es la que vamos a utilizar nosotros, un punto queda definido, un punto importante, queda definido por
Dos proyecciones. Tiene 4, pero con 2 ya lo tenemos definido. Con 2 se pueden obtener las otras 2. Un punto tiene 4 proyecciones, pero con 2 ya lo tenemos definido. Se pueden obtener las otras 2. Y para representar las proyecciones de un punto, daros cuenta que estamos utilizando un ortoedro. Observar, el primer número es lo que mide en la dirección del eje X. Esto sería el eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z. Eje X, eje Y y eje Z. Cuando hablamos de perspectiva sonométrica estamos hablando de que existen coeficientes de reducción. Nosotros en la perspectiva sonométrica isométrica, como el coeficiente de reducción es igual a 0,816 en los tres ejes, nosotros durante este año no vamos a aplicar coeficientes de reducción. Así es que vamos a partir de que la unidad que vamos a utilizar siempre es el centímetro, por ejemplo, o el milímetro, pero no vamos a aplicar coeficientes de reducción en los ejes. Y pasamos a lo siguiente. ¿Cómo hacemos este tipo de ejercicios? Pues se puede hacer a mano alzada o se puede hacer con regla, y tenéis que saber utilizarlo a mano alzada. Os voy a subir a Classroom esta lámina que la podéis imprimir quien tenga impresora, y quien no pues lo tendrá que hacer a mano, o lo puede dibujar estos triángulos mediante el uso del compás, la mayor tamaño evidentemente, y después hacer la retícula. Es relativamente sencillo porque cada triángulo que tenemos aquí es un triángulo equilátero. En lugar de 5 milímetros como parece que hay aquí, podéis hacer uno de 1 centímetro y a partir de aquí extender los lados. Bien, bueno, pero lo dejamos ahí. Vamos a intentar, si utilizamos papel, usar esta plantilla para colocar debajo. Vamos a ver si yo soy capaz de verlo y vosotros también. Mirad, si colocamos la plantilla debajo y voy a colocar así para que no me estorbe la luz, y me fijo en las líneas que hay debajo, yo simplemente a mano alzada puedo representar los ejes que me van a formar aproximadamente 120 grados y me van a salir unos dibujos perfectos, ¿veis? Vosotros quizás a lo mejor en el vídeo no lo estáis viendo, pero yo sí que estoy viendo debajo la plantilla que estoy utilizando. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Y por ejemplo ya empezamos con la representación de los puntos. Voy a hacer varios ejemplos sobre esta hoja a mano alzada, aunque tiene cierta aproximación. Por ejemplo, yo voy a pintar ahora el punto que tiene de coordenadas 8, 3, 5, X, Y y Z. Mirar, contamos 8 cuadritos. Podrían ser unidades, podrían ser milímetros, podrían ser centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por aquí trazamos una línea paralela al eje Y. Y por aquí trazamos una línea paralela al eje Z. Número 3. Se mide sobre el eje Y. Sobre el eje Y, 3 cuadritos. 1, 2 y 3. Por aquí trazamos una paralela al eje X y una vertical paralela al eje Z. Bien, el punto de intersección de estas dos paralelas, vamos a alargar un poquitín el eje X, así. Este punto de intersección lo identificamos como A. Vale, y ahora la altura o cota se mide sobre el eje Z. 1, 2, 3, 4 y 5. Por aquí una horizontal y por aquí, perdón, una paralela al eje Y y por aquí una paralela al eje X. De forma que aquí se forma un ortoedro, un prisma. Y los vértices de este prisma son los siguientes. El origen, el vértice opuesto, que es la proyección directa. Siguiendo la perpendicular al plano X o Y,
siguiendo la perpendicular al plano X o Y, tenemos la proyección horizontal A. Siguiendo la perpendicular al plano X o Z, es decir, siguiendo la dirección Y, tenemos la primera proyección vertical A'. Y siguiendo la dirección perpendicular al plano Y o Z, es decir, paralela al eje X, obtenemos la segunda proyección A segunda. Bueno, pues estas son las 4 proyecciones de un punto en isométrico, en perspectiva isométrica. ¿Lo vemos? Este dibujo, dejadlo delante siempre que hagáis algo de isométrico para tener un poquitín las referencias. No lo perdáis, lo hacéis y lo dejáis ahí encima de la mesa. Siempre que os tengáis que meter a hacer problemas de isométrico, acordaros de este dibujo. Acordaros de este dibujo. En el libro, que alguno lo tenéis comprado, en el libro que yo utilizo, utilizan otra nomenclatura, pero en definitiva es lo mismo, y además os tenéis que acostumbrar a utilizar distinto tipo de nomenclatura, que en los exámenes puede ocurrir. Tanto de instituto como de selectividad o de BAU, los exámenes pueden ser con distinto tipo de nomenclatura. ¿Cómo se utiliza en el libro? Bueno, pues en el libro, en lugar de utilizar minúsculas, a la proyección directa le ponen a la proyección horizontal A mayúscula prima, a esta le llaman A mayúscula 2, la primera proyección vertical, y a esta le llamamos A mayúscula 3. En definitiva es prácticamente lo mismo o parecido, ¿no? Cambia las proyecciones sobre los planos coordenados, colocan una minúscula y después las comillas también añaden una más, el orden es un poquitín distinto. Yo voy a utilizar la que habéis empezado a trabajar en el recurso estos de la Centro de Recursos de Andalucía, ¿vale? Voy a seguir trabajando con eso. Y vamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo, el punto B. El punto B que va a tener de coordenadas 4, 6, 2. ¿Dónde estará el punto B? Sigo manteniendo la plantilla debajo, es muy sencillito. 4 en la dirección del eje X. 4 positivo, porque los ejes también nos los podemos encontrar que pueden ser positivos y negativos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora 6 en la dirección del eje Y. 1, 2, 3, 4, 5 y más o menos viene por aquí. Y ahora de altura de cota tiene 2. Mirad, tiene 2 de cota. 1 y 2. La posición del punto B sería esta. Otro ortoedro. Otro prisma. ¿Lo veis? Aquí. Vamos a marcarlo un poquitín más fuerte, así, 3 líneas verticales y otras 3 siguiendo la dirección del eje X. Esto a mano alzada, teniendo la plantilla debajo, pues resulta bastante fácil y además os va a quedar bien. ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, pues esta es la proyección directa, B. Esta es la proyección horizontal, B minúscula. Esta es la primera proyección vertical, B segunda. Y esta es la segunda proyección vertical, esta es B' y esta es B segunda. Bueno, pues ya está, utilizando la plantilla. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no siempre vamos a hacer las cosas a mano. Tendremos que utilizar alguna vez la escuadra y el cartabón. Bueno, pues mirad, voy a dibujar primero el eje X, el eje Z. Dibujamos el eje Z, este va a ser el origen, bajo la escuadra hasta aquí, y ahora un ángulo de 30 grados en una dirección, hacia acá, y un ángulo de 30 grados en la otra dirección. Estoy dibujando ahora la perspectiva sonométrica isométrica, los ejes del sistema. Este es el eje X, lo estoy haciendo a regla. Esto también os lo van a pedir, así que fijaros cómo he colocado yo la regla por donde he empezado. Los 3 ángulos son de 120 grados. Y ahora voy a situar, por ejemplo, un punto que tenga de coordenadas aquí en este dibujo. 3, 1, 2. Y ahora las unidades de medida son centímetros.
y como son centímetros medimos 3 centímetros en la dirección del eje X hasta aquí, 1 centímetro en la dirección del eje Y, son todos positivos hasta ahí, y 2 centímetros en la dirección del eje Z, y vamos a dibujar el ortoedro. Ahora voy a hacer paralelas. Quien no sepa hacer paralelas, es el momento de recordar cómo se hacían y practicar. 2 en esta dirección, 2 en la dirección del eje Y, por aquí, y otra por aquí, 2 en la dirección del eje Z. Bueno, ahora puedo hacer 3. Observar. Sujetamos, una por aquí, hacia arriba, otra por aquí, ahora ya la podemos dibujar esta, y otra por aquí. Si habéis hecho bien las paralelas, ahora al hacerla paralelas al eje X por este punto, y al hacerla paralela al eje Y, ahora identifico las proyecciones. Por este otro punto, por aquí, la vertical que hemos hecho al principio tiene que pasar por ahí. Eso es. Bueno, pues este va a ser el punto A. A, proyección directa, A, planta, A, primera proyección vertical, y A, segunda proyección vertical. Punto A. Y ahora vamos a hacer el punto B, que tiene de coordenadas 2, 2, 0. Empezamos con puntos especiales. 2, 2, 0. ¿Y dónde está el punto 2, 2, 0? Bueno, primero vamos a medir 2 sobre el eje X. Veis que estamos midiendo como unidad de medida el centímetro. No estamos aplicando escala asonométrica, isométrica. No lo estamos aplicando. Nos damos cuenta que el último número, que es la altura, es 0. Eso significa que el punto se encuentra en el plano X o Y. El punto se encuentra en el plano X o Y. Este es el origen, no tiene altura el punto. Cota 0. Una paralela al eje X, y ahora por la otra marca que he hecho a 2 centímetros en el eje X hacemos otra paralela. Bueno, vamos a empezar a ver muchas líneas y tenéis que tener cuidado porque os podéis confundir con facilidad. Yo voy a empezar a borrar todo aquello que me sobra. Vale. Bien, pues esta es la proyección del punto B. Este sería B, y además coincide con la proyección horizontal. Y el punto B' se encontraría aquí. Y el punto B segunda se encontraría en el eje Y. Esta es la representación del punto Y. Y ahora hacemos algún ejercicio más. Tenéis que estudiaros las posiciones de un punto. Bueno, voy a... Sí, aquí en este mismo papel vamos a hacer otra figura, otros ejes. Aquí. Así, este es el eje Z. Eje X. Eje Y. X, Y, Z. Y os voy a situar, vamos a situar, pero antes de hacer eso, mirar. Vamos a dibujar así los ejes, como si fueran planos, ¿vale? Como si fueran planos. Este es el eje X. Este es el eje Y, porque hemos pasado ya al alfabeto del plano. Distintas posiciones, perdón, alfabeto de la recta, distintas posiciones que puede tener un punto en el espacio. Prácticamente los que vamos a usar son los que están en el primer triedro, pero
Pero, tenéis que saber que existen otros espacios. Este que tenemos aquí es el primer triedro. Después pasaríamos, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, aquí tendríamos el segundo, aquí tendríamos el tercero y aquí tendríamos el cuarto. Y todos aquellos puntos que estén por debajo del plano X o Y están en otros 4 triedros. Primero el quinto, el que está por debajo del X o Y, el quinto, sexto, séptimo y octavo. Podemos dibujar esto aquí así. Por ejemplo. Más o menos, ¿vale? Entonces este sería el primero, aquí estaría el segundo, aquí detrás estaría el tercero y aquí estaría el cuarto. Pero si nos vamos debajo del plano X o Y, tenemos otros 4 con el mismo orden y el mismo sentido. Este sería el quinto, el sexto estaría aquí debajo, séptimo y octavo que estaría por aquí debajo. Bien, pues son los distintos espacios en las distintas zonas en las que se puede dividir el espacio debido a estos 3 planos que forman entre sí en 90 grados este triedro rectángulo. Bien, pues mirad, vamos a situar ahora aquí el punto A, que tiene de coordenadas -1, 4, 2. -1, 4, 2. ¿Cuál sería la posición del punto -1, 4, 2? Bueno, lo voy a hacer a mano alzada, no lo voy a hacer a regla. En el eje X, en lugar de medir en el sentido positivo, medimos en el sentido negativo. Vamos a suponer que llega ahí. Y ahora en el eje Y sería 4 positivos. 1, 2, 3, 4 espacios exactamente iguales. Paralela al eje X. Por aquí, paralela al eje Y. Y este punto sería A, proyección horizontal. ¿Y qué altura tiene? Pues la altura es de 2, 1 y 2. Entonces observa el ortoedro que se forma. Observar el ortoedro que se forma de forma que siempre la proyección directa se encuentra en el vértice opuesto al origen. Vértice opuesto al origen. Vamos a marcar esto un poco más. Vamos a marcar estas aristas del prisma un poquitín más. Como ya habéis visto FreeCAD, ahora empezáis a ver todas estas cosas, su aplicación de lo que hemos estado haciendo. Este sería A, proyección horizontal, este punto sería A, proyección directa, este sería A segunda y este sería A'. Observar, A y A' son siempre paralelos al eje Y. ¿Veis? Paralelos al eje Y. A y A siempre es vertical. Siempre es vertical. Y A segunda siempre es paralelo al eje X. Vale, pues este punto. O por ejemplo, ¿dónde estaría situado el punto B, que tiene de coordenadas 4, 0, 0? Un punto que tiene también tiene 4 proyecciones. 1, 2, 3 y 4. En el eje X, 4. Aquí estaría el punto B, que coincide con B' y que coincide con B. Y B segunda estaría aquí. B segunda. Como el punto B está en el eje, hay que indicar que el punto B se encuentra en el eje X. En el eje X. Bueno, aquí hemos situado un punto que está en el plano X o Y. Aquí un punto que está en el eje X. Aquí un punto que está en el cuarto triedro. Cuarto triedro. Vamos a dibujar ahora un punto C. Un punto C que se encuentre, por ejemplo, de datos de coordenadas 3, 3, menos 1. Por ejemplo, 3, 3, menos 1. Contamos 3 en la dirección del eje X, 3 positivo, 1, 2 y 3. Y en la dirección del eje Y, 3 positivos. Paralela, no os torzáis, si lo hacemos a mano, cuidadito, y si lo hacéis con la regla no hay equivocación ninguna, no nos podemos torcer. Son paralelas. Aquí tenemos C
C minúscula, y que coincide con la proyección, no coincide con la proyección directa. Cota menos 1, es decir, menos 1, bajamos, dirección del eje Z en sentido contrario, menos 1. Nos fijamos en el prisma. Nos fijamos en el prisma. Y fijaros que se cumple lo que hemos dicho antes, ¿eh? Se cumple lo que hemos dicho antes. La proyección directa está aquí. Esta es la proyección horizontal, C minúscula. La proyección directa y la proyección horizontal están siempre en una línea vertical paralela al eje Z. Aquí se encuentra C'. Y aquí se encuentra C segunda. Bueno, yo normalmente cuando hablo de la perspectiva sonométrica hablo de proyección horizontal, primera proyección vertical, segunda proyección vertical. Proyección horizontal, primera proyección vertical, segunda proyección vertical. Siempre hablo de esta forma. ¿Por qué? Porque dependiendo los distintos tipos de nomenclatura, pues cambian las letras. Entonces, como he dicho antes, en el libro, por ejemplo, a esta proyección se le llamaría A esta se le llamaría A' y a esta se le llamaría A tercera. Perdón, a esta A segunda, a esta A' segunda y A tercera. O por ejemplo C es la proyección directa, esta sería C', esta sería C segunda, es una comilla más, y esta es C tercera, una comilla más. En el libro lo que se hace es poner una comilla más a las proyecciones sobre los planos coordenados. Y no voy a ir más allá, vais a estudiaros las distintas posiciones que ocupa un punto en el espacio, mirando y repasando eso, ¿vale? Yo creo que con esto hemos terminado la representación del punto.